Pokrovsk está al borde del abismo. Pero, ¿qué se juega realmente aquí? ¿Y por qué esta batalla podría redefinir el futuro de la guerra en Europa del Este e incluso tener repercusiones globales? Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario descifrar no solo los movimientos de las tropas, sino también las fuerzas invisibles que operan en las sombras del conflicto. La logística, la moral, la narrativa y la capacidad de adaptación de una sociedad bajo asedio. Después de varias semanas de combates incesantes, las tropas rusas han logrado avanzar de forma crucial en el oeste de la región de Donetsk, acercando el cerco sobre Pokrovsk hasta el punto de casi envolverla completamente. A día de hoy, apenas unos cuantos kilómetros separan a los atacantes de cerrar el anillo en torno a la ciudad. Cada ruta principal de acceso está ya cortada o bajo fuego constante, lo que significa que cualquier movimiento de entrada o salida se convierte en una apuesta mortal para quienes lo intentan. Dentro de Pokrovsk, la situación es cada vez más crítica. Las fuerzas ucranianas afrontan una crisis de suministros que recuerda a los peores asedios de la historia moderna. No hay combustible suficiente para mantener vehículos y generadores en funcionamiento. Las municiones se agotan rápidamente, y lo esencial para resistir, como alimentos, agua y medicinas, escasea más cada día. Algunos soldados ucranianos han llegado a extraer combustible de vehículos destruidos o abandonados, una táctica desesperada que evoca imágenes de Stalingrado, donde cada litro de gasolina podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las líneas defensivas, agotadas por el constante hostigamiento, apenas resisten. Los testimonios que llegan desde la ciudad son estremecedores. Soldados que, pese a estar exhaustos y mal equipados, buscan mantener la moral de sus compañeros a base de pequeños gestos de solidaridad, como compartir una última ración de comida o improvisar refugios ante el bombardeo incesante. La moral está por los suelos, y el temor a ser rodeados domina tanto a los defensores como a los civiles atrapados en la ciudad, muchos de los cuales temen quedar aislados si el cerco se cierra completamente. Cada minuto acerca a Pokrovsk a un punto sin retorno, donde la esperanza se reduce a la mera supervivencia. Pero la caída de Pokrovsk no significaría solo perder una ciudad en el mapa. Si esto ocurre, las fuerzas rusas abrirían un corredor directo hacia el corazón de la región de Dnipropetrovsk, alterando radicalmente el equilibrio del conflicto. Este avance supondría una amenaza directa para la seguridad y la economía de toda la región oriental de Ucrania. Para poner esto en perspectiva, recordemos lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando una ciudad clave caía. La pérdida de Stalingrado o Kiev provocó cambios sísmicos en el desarrollo de los frentes, afectando a millones de personas y rediseñando estrategias a gran escala. La tensión es máxima. Estamos ante el inicio de una nueva fase, donde la logística y la percepción pública podrían decidir el destino de millones de personas. ¿Podría la caída de Pokrovsk marcar un antes y un después, como lo hicieron en su momento ciudades como Sarajevo en los años 90 o Mosul en la década pasada? El colapso de Pokrovsk marcaría un antes y un después en el frente oriental. ¿Cómo llegaron las fuerzas ucranianas a este punto crítico? La respuesta requiere mirar más allá de los enfrentamientos directos. No se trata únicamente de una lucha por trazar nuevas fronteras. La verdadera batalla se libra en los pasillos invisibles de la logística, donde cada convoy detenido, cada puente destruido y cada subestación eléctrica saboteada puede desmoronar la resistencia más férrea. En los últimos días, las fuerzas rusas han logrado avances paulatinos pero decisivos en el frente oriental, concentrando la atención internacional sobre Pokrovsk. Sin embargo, el peligro se extiende mucho más allá, hacia localidades como Mirnograd, Konstantinivka y Stepne. En estos puntos, la línea defensiva ucraniana comienza a desmoronarse en silencio, repitiendo un patrón que ya hemos visto en otros conflictos. Cuando la logística falla, la línea del frente se convierte en una ilusión momentánea. Estos progresos rusos no se deben únicamente al empuje militar, sino al asedio sistemático de infraestructuras clave.
Repetidos ataques con misiles, drones y artillería han dejado fuera de servicio subestaciones eléctricas, puentes y nudos ferroviarios. Un ejemplo concreto se vivió en Chuhuiv, donde una noche el cielo se encendió con el resplandor de explosiones coordinadas contra centros logísticos. Drones lanzados con precisión golpearon depósitos y rutas de abastecimiento, congelando el flujo de recursos hacia el frente. Cada ataque no solo agota las reservas materiales, sino que multiplica el miedo entre las tropas y los civiles, minando la moral y la confianza en una recuperación rápida. La historia militar está llena de ejemplos donde la destrucción de la logística determinó el resultado de una campaña. Basta recordar el cerco de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, donde la ciudad sobrevivió gracias a una frágil línea de suministros sobre el lago helado. En el caso de Pokrovsk, la falta de rutas alternativas y la intensidad de los ataques rusos hacen que la situación sea incluso más desesperada. El desgaste se hace palpable en todos los sectores. Las reservas disminuyen y la presión ininterrumpida ha abierto grietas, incluso en áreas que hasta hace poco parecían inexpugnables. Alrededor de Pokrovsk y otras ciudades, el abastecimiento se ha vuelto tan crítico que los soldados han llegado a extraer combustible de vehículos abandonados simplemente para mantener en marcha los generadores imprescindibles. Hay reportes de unidades que deben elegir entre alimentar los generadores de los hospitales de campaña o mantener en funcionamiento los vehículos blindados. El riesgo de un colapso logístico total es abrumador. Barrios enteros pueden quedar aislados e incomunicados, sin capacidad real de defensa ni acceso a servicios básicos. Si la infraestructura cede, no solo se pierde territorio, sino también la moral de quienes resisten y la fe de la población en una victoria posible. La guerra deja de ser un balance de fuerzas y pasa a ser una lucha desesperada por la supervivencia y la esperanza, como ocurre actualmente en Gaza o como ocurrió en Alepo hace apenas algunos años. Ya no basta con mover fichas en un tablero. El verdadero pulso se mide en la capacidad de adaptarse al desastre y de mantener la voluntad bajo presión extrema. En este contexto, la resiliencia colectiva y la creatividad para buscar soluciones improvisadas, como la reparación de líneas eléctricas bajo fuego o la utilización de bicicletas para transportar suministros, pueden marcar la diferencia entre la rendición y la resistencia prolongada. Lo que ocurra en los próximos días puede inclinar la balanza no solo en el frente, sino en la percepción internacional del conflicto. La pregunta es, ¿hasta dónde podrá resistir Ucrania antes de que la logística se vuelva irreparable? ¿Qué estrategias alternativas podrían emplear los defensores para retrasar lo inevitable? Pokrovsk no es solo un enclave simbólico, es la llave que puede abrir o cerrar el destino del frente oriental. Quien controle la ciudad marcará el ritmo y la dirección de la guerra en el este de Ucrania. Para entender esto, basta analizar otros ejemplos históricos. El control de Verdún durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en el símbolo de la resistencia francesa, mientras que la caída de Varsovia en 1939 supuso el colapso de la defensa polaca. La ubicación estratégica de Pokrovsk permite dominar las rutas principales hacia Dnipropetrovsk, facilitando la logística y el movimiento de tropas. Si la ciudad cae, se abriría la puerta a una ofensiva profunda, amenazando centros industriales cruciales y cortando líneas de suministro vitales. El impacto no sería solo militar, sino también económico y social. Fábricas, almacenes y plantas energéticas quedarían expuestas, multiplicando los efectos del avance enemigo. Para Ucrania, la situación es cada vez más crítica. La escasez de reservas y los problemas logísticos han generado una crisis interna. En el terreno, los refuerzos llegan a cuentagotas. Los soldados, exhaustos, luchan por mantener posiciones cada vez más vulnerables. Entre mandos y portavoces surgen declaraciones contradictorias, reflejando el nerviosismo y la presión en aumento. Es un clima similar al experimentado por los defensores de Mariupol en 2022, donde la falta de coordinación y la escasez de recursos acabó precipitando una dolorosa rendición. Mientras tanto,
Rusia evita ataques frontales a gran escala. Prefiere desgastar a los defensores con maniobras de envolvimiento y ataques de precisión, cortando vías de escape y reduciendo poco a poco la resistencia. Aquí, la paciencia y la presión constante pesan más que los avances espectaculares. Esta táctica ya ha sido usada con éxito en conflictos anteriores, como la campaña del Cáucaso en 1942, donde el avance lento pero seguro permitió rodear ciudades clave y forzar rendiciones sin batallas campales. Sin embargo, la batalla no se libra solo en el campo militar. La guerra informativa es feroz. Ambos bandos manipulan imágenes, propagan rumores y emplean la propaganda como arma estratégica. Cada noticia, cada video, puede alterar la moral de combatientes y civiles, sembrando incertidumbre y temor. En la era de las redes sociales, un video viral de una retirada o de un avance puede desencadenar pánico en una ciudad o motivar a la resistencia en otra. El control o la pérdida de Pokrovsk tendría consecuencias enormes. No solo influiría en quién mantiene la iniciativa táctica, sino que golpearía la moral civil, la confianza en los líderes y la percepción internacional. Una derrota repentina podría desencadenar oleadas de desplazados, nuevas crisis humanitarias y pérdidas irreparables en recursos y legitimidad. Según estimaciones de organismos internacionales, más de 100.000 personas podrían verse obligadas a huir si la ciudad cae, repitiendo tragedias recientes como las de Bakhmut o Severodonetsk. Mientras el cerco se cierra y la tensión escala, una pregunta arde. ¿Qué ocurrirá si Pokrovsk cae? La respuesta podría redefinir el futuro de millones y el rumbo mismo de la guerra. Para muchos analistas y estrategas, el destino de la ciudad será recordado como un punto de inflexión comparable al colapso de la línea Maginot en 1940 o a la toma de Grozny en la Primera Guerra Chechena. El impacto de la posible caída de Pokrovsk no solo se sentirá en los mapas, sino en las vidas y la moral de toda una región. Las señales de colapso ya son imposibles de ignorar. Hospitales saturados, colas interminables para obtener agua y alimentos, familias separadas por las evacuaciones de última hora. El trauma colectivo comienza a calar hondo, generando cicatrices que perdurarán mucho más allá del fin de los combates. Tras la caída de Pokrovsk, el conflicto entraría en una fase impredecible. Lo que parecía una batalla más podría convertirse en el punto de inflexión que acelere el destino de toda la región. La historia demuestra que, tras la caída de ciudades clave, el desánimo puede propagarse como un incendio, debilitando otras plazas fuertes y acelerando retrocesos en cadena. El control de Pokrovsk abre para Rusia varias rutas estratégicas. Analistas coinciden en que el siguiente objetivo podría ser Pavlograd, para luego avanzar hacia Dnipropetrovsk. Las líneas defensivas ucranianas, ya desgastadas en el oeste y el sur, quedarían expuestas ante un enemigo decidido a explotar cualquier debilidad. El avance hacia Pavlograd tendría, además, consecuencias industriales. Allí se concentran fábricas, talleres y almacenes que sostienen parte del esfuerzo bélico ucraniano. En torno a Pavlograd, la presión sobre la infraestructura crítica se intensifica. Cada nudo logístico ucraniano se convierte en objetivo prioritario, como lo demuestra el reciente ataque a la estación de trenes, que paralizó durante días el transporte de refuerzos y materiales. La consolidación de nuevas posiciones rusas en estos sectores permitiría un avance más profundo, amenazando con cortar las rutas de suministro restantes y complicar la movilidad de las fuerzas defensoras. La situación en el sur es especialmente tensa. Informes señalan que las defensas ucranianas muestran grietas. Pequeñas unidades rusas logran infiltrarse y establecer cabezas de puente en puntos estratégicos. Si este patrón se repite, varias ciudades podrían caer en cadena, alterando el equilibrio militar en apenas unos días. El precedente de la ofensiva relámpago en Kharkov en 2022, donde la caída de una ciudad facilitó la pérdida de vastos territorios en cuestión de semanas, planea sobre la mente de los estrategas ucranianos. En el interior de Ucrania, lo psicológico y lo logístico se entrelazan. El colapso de servicios esenciales y la saturación de rutas de evacuación generan un éxodo silencioso,
Con cada avance ruso, crece la sensación de que la dinámica del conflicto ha cambiado. Ya no basta con resistir, ahora se trata de sobrevivir a una ofensiva que avanza más rápido de lo previsto. Testimonios recientes hablan de aldeas enteras vaciadas en una noche, repitiendo escenas vistas en países como Siria y Libia durante sus guerras civiles. A nivel internacional, la percepción de la batalla de Pokrovsk comienza a modificar tanto la cobertura mediática como el cálculo político de Occidente. Medios influyentes advierten sobre un posible efecto dominó, mientras que gobiernos aliados reevalúan la magnitud y urgencia de su apoyo ante el riesgo de nuevas pérdidas territoriales ucranianas. Los debates en parlamentos europeos y en el Congreso estadounidense giran ahora en torno a la viabilidad de seguir enviando ayuda militar y humanitaria, o de buscar alternativas diplomáticas ante el riesgo de una escalada mayor. La moral de ambos bandos se ve sacudida. Para Rusia, la victoria alimenta la narrativa de avance y eficacia operativa. Para Ucrania, la preocupación y el agotamiento se profundizan, agravados por la escasez de recursos y la reiterada noticia de retrocesos. Las redes sociales se inundan de mensajes de ánimo, pero también de desesperación, mostrando el pulso emocional que atraviesa a toda la sociedad. La guerra informativa se intensifica. Los relatos sobre Pokrovsk, los avances y las pérdidas se convierten en armas psicológicas. Quien domine la narrativa podrá influir tanto en la opinión pública como en la voluntad de aliados y la resiliencia de la población bajo presión. Ejemplos recientes, como la manipulación de imágenes en la guerra de Nagorno-Karabaj, demuestran cómo la información puede ser tan letal como cualquier misil. Un giro repentino como el colapso de Pokrovsk puede desencadenar consecuencias imprevisibles, desplazamientos masivos, colapso de servicios y una posible redefinición de alianzas y estrategias regionales. La volatilidad domina el tablero y cada día se vuelve crucial para el desenlace del conflicto. Como ocurrió tras la caída de Mosul o de Kabul, el mundo observa y se pregunta cuál será la reacción inmediata de los actores implicados. Con el frente oriental al borde del colapso, surgen preguntas incómodas sobre la capacidad de respuesta ucraniana y la determinación internacional. Todo apunta a que los próximos movimientos serán determinantes para el futuro de la guerra, no solo en términos militares, sino también sociales, económicos y políticos. ¿Qué revela Pokrovsk más allá de lo que muestran los titulares? La respuesta es inquietante y va mucho más allá de observar mapas o contar vehículos destruidos. Lo esencial es descifrar las fuerzas invisibles que provocan el derrumbe de las líneas. Ahí están las lecciones que marcarán el futuro, tanto para los analistas como para quienes soportan la guerra en carne viva. Primero, la logística y la moral no son simples detalles, son el pulso de toda resistencia. La caída de Pokrovsk no fue únicamente una cuestión de táctica militar, sino el resultado de semanas de desgaste en los suministros, agotamiento físico y la presión mental incesante. Cuando los caminos quedan bloqueados y la gasolina desaparece, hasta el ejército mejor equipado se tambalea. Olvidar esto es no entender el corazón de la guerra moderna. El ejemplo del colapso alemán en el frente oriental en 1945, precipitado por la falta de combustible y alimentos, es una advertencia histórica imposible de ignorar. En segundo lugar, adaptarse es sobrevivir. El frente ya no es una línea clara, sino un espacio que muta cada día. Ciudades que ayer eran fortalezas, hoy son zonas de nadie, y cualquier estrategia puede volverse obsoleta en cuestión de horas. Los analistas que no anticipen estos cambios quedarán atrapados en espejismos del pasado, arriesgando decisiones fatales. La flexibilidad, la descentralización de mandos y la preparación para escenarios inesperados son ahora más valiosos que cualquier plan rígido. Pero el campo de batalla ya no es solo físico. La narrativa mediática y la percepción pública han cobrado un peso brutal. Cada avance o retirada se distorsiona y amplifica según intereses, generando incertidumbre, fatiga y desconfianza en la población. Si solo seguimos el ruido de los titulares, la realidad se convierte en un laberinto sin salida. Descifrar quién maneja el relato
es tan importante como entender la artillería enemiga. Las campañas de desinformación, como las vistas en Crimea en 2014, pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso antes de que se dispare un solo tiro. Y aún hay más. La sociedad civil emerge como protagonista silenciosa. En medio del caos, ciudadanos comunes sostienen la vida diaria, adaptándose a lo impensable y resistiendo bajo condiciones extremas. Esa capacidad de adaptación puede ser el factor invisible que incline la balanza en el futuro del conflicto. En ciudades como Kharkov o Kiev, redes vecinales han organizado desde refugios improvisados hasta cadenas de suministro de alimentos, demostrando que la resiliencia no solo nace del ejército, sino de la sociedad entera. Ignorar estas dinámicas es un lujo que nadie puede permitirse. Significa repetir errores, desperdiciar recursos y quedar atrapados en la confusión mediática. Ahora, más que nunca, debemos mirar más allá de los números y preguntarnos: ¿estamos preparados para entender la nueva naturaleza de esta guerra? Mientras el frente oriental se redefine y la incertidumbre crece, el destino de Pokrovsk ya resuena mucho más allá de sus límites. Lo que suceda ahora no solo marcará la siguiente fase de la guerra, sino que pondrá a prueba la capacidad de adaptación y resistencia de todos los implicados. La lección es clara. En la guerra moderna, la victoria no depende solo de la fuerza bruta, sino de la inteligencia, la flexibilidad y la gestión de la información y la moral. Pokrovsk es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga. Mantente alerta, cuestiona toda la información que encuentres y busca siempre contrastar fuentes. No te quedes con la primera versión de los hechos. La verdad suele estar oculta entre líneas y matices que solo un análisis profundo puede revelar. Lo que ocurre en el este de Ucrania va mucho más allá de la captura de una ciudad o el movimiento de tropas. La crisis logística y el impacto psicológico tras la caída de Pokrovsk han alterado por completo la dinámica del conflicto. Si nos limitamos a los titulares, perderemos el panorama real y las verdaderas implicaciones. Recuerda que, como en la caída de Saigón o la batalla de El Alamein, lo que parece un momento local puede tener consecuencias globales inesperadas. Subestimar el peso de la guerra logística y psicológica puede llevar a errores fatales. Decisiones apresuradas, tanto sobre el terreno como en la opinión pública, pueden costar caro. Recursos perdidos, retrocesos territoriales e incluso la confianza de quienes dependen de la información. Por eso es vital examinar cada avance y cada retirada con mente fría y datos verificados. Pregúntate siempre: ¿quién se beneficia de cada relato? ¿Qué información falta? ¿Qué patrones históricos se repiten? No nos podemos quedar solo con la superficie. El conflicto en Ucrania no es una simple serie de batallas, sino una lucha constante por la percepción, la moral y la iniciativa estratégica. Cada noticia, cada análisis, cada movimiento puede alterar la narrativa y el destino de millones de personas. La experiencia de conflictos recientes, como el de Yemen o Afganistán, demuestra que la batalla por el relato puede ser tan decisiva como el control del terreno. Te animo a seguir atento, a buscar fuentes fiables y a comparar perspectivas. Solo así podrás comprender la verdadera magnitud de lo que está en juego y evitar caer en trampas de manipulación o desinformación. La situación evoluciona con rapidez, pero no debemos apresurarnos en nuestras conclusiones. La paciencia y el escepticismo crítico son tus mejores aliados para no perderte en la niebla de la guerra informativa. Recuerda, en guerras como esta, la información es tan poderosa como cualquier ofensiva militar. Mantén la mente abierta, cuestiona todo, y no te conformes con lo aparente. El análisis profundo es tu mejor defensa ante las narrativas superficiales que pretenden moldear la opinión pública. Un ejemplo claro es el de la primavera árabe, donde la información sesgada precipitó decisiones que aún hoy afectan a millones. Pokrovsk marca un antes y un después, pero el desenlace definitivo aún está por escribirse. Tu capacidad para leer entre líneas y mantenerte bien informado
será clave para entender hacia dónde se dirige esta guerra y cómo puede afectar no solo a la región, sino también a toda Europa y al mundo. Recuerda que, como en todo gran conflicto, los detalles ocultos y las lecciones invisibles son los que realmente marcan la diferencia. En definitiva, la batalla por Pokrovsk no es solo una lucha por el control de una ciudad, sino el reflejo de una nueva era en la guerra moderna. Una era donde la logística, la moral, la narrativa y la resiliencia social se entrelazan, y donde solo quienes sepan adaptarse y comprender la complejidad del conflicto tendrán alguna posibilidad de salir adelante. Mantente vigilante, cuestiona, aprende, y no dejes que la superficialidad de los titulares o la inmediatez de las redes sociales sustituyan al análisis profundo. Solo así estarás preparado para entender y afrontar los desafíos del presente y del futuro.